que no dejó pasar nuestros pecados por alto, no dejó pasar nuestras transgresiones, sino de tal manera envió a su Hijo Jesucristo para descargar en Él toda su ira justa que nosotros merecíamos por transgredir sus perfectos mandamientos. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 y versículo 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tomando como base estos dos versículos, vemos que de tal manera nos amó Dios, de tal manera que aun siendo nosotros enemigos de Dios, que persistíamos ir en contra de su perfecta voluntad. Es decir, nos rebelábamos en contra de sus perfectos mandamientos. Y de alguna manera hasta encontrábamos placer en hacer esto. ¿Y por qué razón? Por la razón de que nuestro corazón era un corazón totalmente contaminado por el pecado, un corazón totalmente injusto, que su mayor deleite era transgredir la ley de Dios. Y a pesar de todo esto, Dios nos amó, de tal manera que mandó a su Hijo Jesús para cargar en Él todos nuestros pecados. Es decir, Jesús se presentó delante de Dios en una cruz como si Él tuviese un corazón totalmente malvado o contaminado por el pecado. Cuando sabemos que la palabra de Dios nos dice que Él nunca pecó, que Él fue un hombre perfecto, justo, sin mancha. Y para Él poder pagar nuestros pecados necesitaba ser un hombre perfecto, de principio a fin. Y Él lo fue. Él fue justo y perfecto. Él fue tratado como un malhechor. Es decir, Él fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados y toda nuestra maldad para poder hacernos libres y para poder darnos paz para con nuestro Dios. En el versículo 17 vemos: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora bien, la pregunta sería: ¿por qué Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenarlo? Porque este mundo ya estaba condenado. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos vamos hasta el Génesis, vemos la transgresión de Adán y Eva y cómo quedaron ellos por su desobediencia bajo la muerte y bajo la condenación del pecado. Y no solo esto, sino bajo la ira justa de Dios. Entonces la humanidad ya había sido condenada por causa del pecado. Lo que este mundo necesitaba era la misericordia de Dios. Lo que este mundo necesitaba era la gracia de Dios. Y Él lo hizo. Él nos otorgó su gracia y su misericordia, otorgándonos un Salvador. Porque si ponemos atención, el único que realmente fue condenado en esta historia fue nuestro Señor Jesucristo. Él no vino para condenar a este mundo, pero sí vino para Él ser condenado por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras injusticias. Cristo fue condenado, como ya lo dijimos, bajo la ira justa de Dios. Pero Él no solo fue condenado por nuestro pecado y no solo murió, al tercer día resucitó. Y con su resurrección nos otorgó la vida eterna, nos otorgó una vida totalmente nueva, una vida totalmente transformada. Yo quiero decirte, si tú no eres creyente y estás escuchando esto, lo único que tienes que hacer es levantar tu mirada y poner tu corazón en el Hijo de Dios y en lo que Él hizo en la cruz por nosotros y en lo que Él hizo en la cruz por tus pecados, llevando tus faltas, llevando tus transgresiones, llevando tu maldad, para hacerte libre, para romper totalmente esas cadenas del pecado que ataban tu vida y frustraban tu vida.